Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45 junto a Cristian Castillo, domingo por la noche totalmente en vivo. Cristian, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. Hoy, en el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, la meta número 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos queda grande la meta y nos quedan solo 10 años para volver a rendir cuentas. Sí, estaba viendo este fin de semana números de lo que ha impactado la pandemia, los cierres y todo eso sobre la pobreza, y realmente tuvimos un retraso bastante grande, así que el esfuerzo tendrá que ser mayor. Y precisamente sobre estos temas de los esfuerzos, de cómo podríamos acelerar, alcanzar algunas de esas metas, recuperar a esas personas, sacarlas de la pobreza en la que cayeron durante estos últimos 18 meses, pues bueno, tenemos un invitado especial, Cristian. Se trata del ingeniero Juan Carlos Páez Mendoza, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa. Ingeniero Páez, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación de Canal Antigua. Bueno, ya en la introducción de Cristian y la mía, pues ya dimos un contexto muy general, pero lo importante es escucharlo. Los niveles de pobreza han aumentado. Lamentablemente, eso es uno de los efectos muy concretos que ha tenido la pandemia y las medidas de contención. Lo escuchamos. Hola. Ingeniero, lo escuchamos, por favor. Sí, tal vez contarles que a partir de febrero de este año 2021, representantes del gobierno central de Guatemala y el sector privado firmaron un convenio de cooperación institucional que le da vida nueva a una hoja de ruta que es la hoja de ruta más agresiva que ha habido en la historia del país para aumentar la inversión extranjera y mejorar las condiciones para que la economía de Guatemala y los ciudadanos tengan un futuro y sea una proyección de 10 años para poder generar 2.5 millones de empleos y poder tener un país diferente donde pueda haber más ingresos. El acuerdo lo firmaron el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco de Guatemala, la Municipalidad de Guatemala, que tuvo un rol de liderazgo importante, la Hexport y Fundesa. El proyecto se llama Guatemala no se detiene y primero trabaja el tema de las exportaciones, desarrolla el tema de poder desarrollar 20 productos de los que ya exporta Guatemala y poder aumentar las exportaciones de esos 20 productos en $5,000 millones. Y con eso, y los 20 productos que se escogieron, los hizo una consultora internacional, la mejor consultora internacional a nivel mundial, y es agricultura, silvicultura y pesca, productos alimenticios, productos químicos, plásticos, caucho, vestimenta, productos metálicos, equipo electrónico para la refrigeración. O sea, eso es las exportaciones que hoy Guatemala tiene y que tienen un potencial de aumentar mucho más. Y con estos 20 productos se pueden aumentar 800,000 plazas de trabajo en el primer horizonte de tiempo. En el segundo horizonte de tiempo, lo que estamos buscando es que Guatemala tenga ventajas en el sector de BPO y ITO, que serían servicios de oficina a nivel exterior y servicios de tecnología a nivel exterior, y poder personalizar en ese tema, poder posicionar al país en el largo plazo, poder desarrollar también el sector de aparatos médicos, el sector de manufactura liviana, de productos electrónicos y productos de salud. En esos 4 sectores nos estamos esforzando por desarrollar toda la agenda de competitividad que requieren estos sectores a nivel de capital humano, a nivel de inversión en infraestructura que requieren esto y a nivel de la certeza jurídica que requieren para poder aumentar la inversión bruta de capital, que es a la larga lo que genera el crecimiento y lo que genera que vaya más riqueza a nivel de país. Ingeniero Páez, Guatemala tiene serios problemas con la generación de empleo formal. Más del 70% de la población económicamente activa se desarrolla en actividades informales y no sobrepasamos el 1,5 millones de cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esto en lo que va de las últimas décadas. ¿Cómo en un decenio se pueden generar 2 millones de empleos? Es decir, más de lo que tenemos, más del doble de lo que tenemos en este momento tributando al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, pues como les decía, el plan es específico en decir esto es lo que Guatemala puede hacer porque ya tiene las capacidades para poderlo hacer y esto es lo que Guatemala necesita hacer en su agenda.
necesita, por ejemplo, el sector de BPOs y ITOs está limitado porque la gente ya no hay gente que hable inglés suficiente. Y el número de personas que están aprendiendo inglés es mucho menor a la demanda, por mucho. Entonces, hay una agenda de cómo poder generar más personas que hablen inglés, porque si 15,000 personas hablan inglés, 15,000 personas podrían tener un trabajo a nivel en Guatemala. Y eso es precisamente lo que ellos hicieron, es trazar esa agenda. A nivel de infraestructura, por ejemplo, estamos construyendo 200 kilómetros de infraestructura por año desde hace 30 años. Y lo que necesita el país es poder crear 2,000 kilómetros al año de infraestructura, lo que significa una inversión de más de 2.5 mil millones de dólares por año en lugar de los 300,000 dólares que toman esos 200 kilómetros de carretera. Entonces, hay una agenda de cómo poder lograr, cuáles son los proyectos iniciales. Se escogieron 41 proyectos que tiene Guatemala posibilidad de hacer en este año y el año siguiente, y está en la agenda cómo poder ver el origen y la priorización de los proyectos, cómo se ejecutan los proyectos, cuáles son los mecanismos de fondeo y financiamiento que tiene posibilidades el gobierno de poder acceder, cuál es la optimización de la infraestructura actual que tiene el país y cuál es la fortaleza institucional que necesita el Ministerio de Comunicaciones y el gobierno en general para ejecutar rápido obra pública y poder aumentar ese tema de la inversión pública. Ingeniero Páez, hablemos un poco de la oferta laboral desde el sector, ya lo mencionó usted, BTO, similares, pero que también se extiende a otros sectores y es el requerimiento mínimo de conocimiento de idioma inglés. Desde hace varios años se viene hablando de este tema, hay algunos proyectos específicos, la Municipalidad de Guatemala tiene lo propio, pero no es suficiente realmente para que quienes demanden los puestos de trabajo en esos sectores no solo adquieran los requerimientos mínimos, sino también tengan el suficiente inglés. Y aquí ya hablo de turismo de salud, en fin, toda esa parte. ¿Dónde está el problema para que efectivamente las personas en Guatemala, y no solo del área metropolitana, sino de todo el país, realmente adquieran habilidades y destrezas en idioma inglés? Vemos, y con esto cierro, el Ministerio de Educación pues privilegia otros elementos dentro de su currículum nacional básico y no algo tan fundamental en este mundo como es el idioma inglés. Pues hay que ver el corto plazo, el mediano plazo y en el largo plazo en el tema inglés. El principal problema es que no tenemos la escala para poder cumplir con la demanda. O sea, la capacidad que tiene el sistema actual de producir inglés es 1/5 o 1/10 de las necesidades que tienen para poder generar empleo los call centers actualmente y las ITO. Entonces, para poder dar ese salto, primero hay que hacer el finishing, el final del aprendizaje, donde los que ya hablan inglés rápidamente puedan tener un nivel para conseguir un trabajo. Luego hay que lograr que las universidades tengan sus programas bilingües para que salgan con capacidades en su carrera y la capacidad de hacerlo como un servicio hacia el exterior, las personas que se gradúan en cualquier normalidad del país. Y luego está este tema de largo plazo para poder generar una competitividad a nivel nacional, donde desde el colegio, desde las escuelas públicas, las personas deben de aprender inglés en un programa que tenga maestros que puedan hablar inglés, o sea, fortalecimiento de maestros, y luego ese fortalecimiento de maestros que empiece a mejorar el nivel de inglés de todas las personas que están pasando por el sistema público de educación. Si se hace eso, puede haber ya con mayor escala empresas que se dediquen a ver cuáles son las personas que pueden entrar al modelo y se las provean a los que están necesitando sus servicios. Entonces esas empresas hacen el detalle de cómo poder mejorar la calidad constantemente del sector que pueda hablar inglés en el país. Ese es el plan de largo plazo que presentó la empresa. Ingeniero Páez, en las 20 actividades económicas priorizadas, ¿cuáles realmente producen algo en el país? Porque de lo contrario, el sector terciario siempre genera únicamente transferencias, salarios, pero no necesariamente produce nueva riqueza. En estos 20 sectores, ¿cuáles son los que podrían estar realmente contribuyendo al Producto Interno Bruto por la vía de la producción? Pues son 20 productos que están en 7 sectores. Los 20 productos ya se exportan. Ya son productos agrícolas, está el aguacate, está la variedad de productos agrícolas que actualmente tienen éxito a nivel internacional y que tienen el potencial de cumplir una demanda que está en crecimiento.
no que estén cayendo, por ejemplo, las demandas o que dependan de precios internacionales, sino más que todo proyectos que tengan la capacidad de alimentar una demanda que va en crecimiento. Entonces, la empresa que nos hizo la consultoría analizó toda la oferta exportable de Guatemala y, como le digo, en 7 sectores estratégicos dijo, aquí Guatemala tiene posibilidades. Los 7 sectores son el sector agrícola, el sector de silvicultura y pesca, están las tilapias, están ciertos productos específicos, camarones, están los productos alimenticios, están los químicos, los plásticos y caucho, la vestimenta, los productos no metálicos y lo que es el equipo electrónico para la refrigeración. Guatemala ya exporta refrigeradores y puede competir mucho mejor en esas áreas. Ingeniero y eso Páez, representaría $5.000 millones más de exportaciones. Ingeniero Páez, no voy a entrar a la forma como Mackenzie pudo haber levantado el inventario de los 20 productos seleccionados, pero quisiera más en las condiciones para que estos productos seleccionados efectivamente puedan crecer. Cada tema tiene su particularidad. Algunos productos agrícolas todavía no están siendo certificados por los países importadores, todavía hay una fase ahí, pero hay algunas coincidencias y aquí me quiero concentrar. El deterioro de la infraestructura en general, no solo hablo de carreteras, sino también de las capacidades aeroportuarias, de los puertos mismos, y se convierten en problemas. El tema de la energía eléctrica constantemente bloqueada y alterada en algunos de los lugares donde pudieran instalarse las empresas para preparar los productos, en fin. ¿Qué propone Guatemala? No se detiene precisamente para que esas condiciones previas estén disponibles para aumentar las exportaciones. El Plan Guatemala no se detiene, pretende hacer de Guatemala el jaguar de América Latina. O sea, así como los tigres asiáticos hace algunas décadas empezaron a desarrollar las economías de algunos países en Asia, así queremos nosotros convertirnos en el jaguar de Latinoamérica, porque somos la economía primero que primero hizo esto de acercarse a Estados Unidos y decirle, miren, va a haber un problema de logística internacional. Guatemala tiene el posicionamiento, tiene las capacidades y puede abastecer muchos productos de ustedes. Para eso hicimos este estudio y por eso es que empezamos a trabajarlo desde el año pasado. O sea, empezamos antes que cualquier país de América Latina. Lo primero que uno ve en el tema agrícola es que se están perdiendo muchos productos y que los costos de algunos productos agrícolas para el mercado interno tienen una inflación hasta del 80% en Quiché y en Huehuetenango comparado con la ciudad capital. Y eso lo que significa es que los que quieren producir en estas regiones tienen unas condiciones de competitividad que no se prestan para poder exportar. Entonces, la infraestructura vial de esos 2.000 kilómetros de carretera no solo son autopistas, tiene que desarrollarse en las carreteras rurales, las carreteras de terracería un poquito mejor y empezar a tener mejor acceso para disminuir los tiempos que tardan en llegar a los puertos los productos agrícolas. Pero sí, usted tiene razón, la infraestructura es clave y es la base del tema de crecimiento del país para que haya más infraestructura, para que haya más velocidad de tránsito y no haya tanta conglomeración. Y en el caso de las empresas agrícolas, la pérdida de producto, que llega a ser hasta un 25 o 30% de las producciones a nivel agrícola, se pierden por las malas carreteras y la falta de acceso que tienen ellos a un puerto o a un aeropuerto. Ingeniero Páez, de los elementos que ha mencionado, los que pudieran de manera inmediata generar empleo más allá del que ya generan, sobre todo en la línea de que usted refiere que estos 20 productos ya son de los que más se exportan del país. ¿Cómo ampliar entonces la generación de empleo en estos sectores? Bueno, solo tener una agenda dedicada para estos 20 productos y cumplir la parte de esa agenda que tiene que ver con la infraestructura, con el capital humano y con la certeza jurídica de la que estamos hablando. Estamos acercándonos a la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos está consciente de este plan, no quiere apoyar, prefiere comprarle a Guatemala que comprarle a China o comprarle a productos a países del Asia, especialmente en las condiciones actuales en las que vive el mundo. Y la posibilidad de poder, si esta agenda se cumple, se pronostican 800,000 nuevas plazas de trabajo solo a raíz de estos 20 productos y con un impacto de crecimiento hasta del 7% adicional en el PIB en los 5 años que vienen. Otro de los productos, más bien de los sectores, ¿no? Acá, adentro del subsector vestuario, textiles, hay muchos productos. Los problemas son muy latentes. Ahí tenemos problemas de logística, aprovisionamiento, transporte.
En fin, ¿cómo pretenden resolver esto? Y casos muy concretos, ya algunos de los proveedores de Asia ya han dicho que no reciben ningún pedido de Guatemala, que están o incapacitados o ya los costos para enviar a Guatemala son muy altos. Nicaragua sigue recibiendo, no hemos traído de regreso textiles de Nicaragua a Guatemala. En fin, veamos cosas más concretas, ingeniero. ¿Cómo podríamos apoyar, por ejemplo, este subsector de los 7 sectores que usted mencionó? Pues el sector ha estado creciendo en estos Nadie 2 lo años. duda, ingeniero. Esa parte no se duda. El problema son de los que estamos viendo y, como usted dice, para crecer, para dar un empuje adicional, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, el principal tema es el tiempo que tarda la materia prima en entrar al país y salir del país. Ese proceso se desarrolló y se detalló, y hay una agenda para poder pasar, para tener el tema de aduanas un poco más rápido y que no sea limitante para que las empresas puedan desarrollarse rápidamente. Hay un proceso de capacitación en nuevas áreas para poder tener especialidades en temas específicos. La mano de obra en Guatemala tiene un nivel muy similar al nuevo nivel que tiene China en estos momentos. O sea, no hay una diferencia mucho de costos, y lo importante, como usted dice, es que las materias primas puedan estar aquí en una forma expedita. Pero el atraso que tienen las materias primas actualmente es un atraso a nivel mundial. No hay algo que le quite competitividad a Guatemala, sino le quita competitividad a todo el sector a nivel internacional. Entonces, con una agenda específica y con una agenda de inversión, de traer a los grupos que puedan hacer complementaria el clúster de las empresas que están haciendo maquila, entonces se puede fortalecer eso. Ingeniero. Y en El Salvador y Honduras también se puede hacer grupos de empresas donde podamos complementar la industria. Ingeniero Páez, al haber identificado estos 20 sectores, ¿cuál es la agenda pública para poder impulsarlos? ¿Cuáles son concretamente las acciones que el Plan Guatemala no se detiene contempla para empezar a impulsar o ampliar el empuje de estos 20 sectores? Hablamos de leyes, hablamos de política pública, hablamos de inversión. ¿Cuáles son los elementos concretos para promover estos 2 millones de empleos en los próximos 5 años? Bueno, Guatemala ya tiene una participación relevante en los segmentos de BPO y de ADTO que puede continuar ampliando, variando la complejidad de lo que está exportando. Según Agexport se facturan como 770 millones de dólares en sectores de externalización de procesos de negocios y otros 775 millones de dólares en sectores relacionados con tercerización de servicios. O sea, ya son exportaciones que tiene Guatemala. Las 3 ventajas que tienen esos 2 sectores es la posición geográfica, que es estratégica por el tema del horario, la proximidad cultural a los principales mercados, es una cultura de servicio que tiene el guatemalteco que es muy buena, una relación con los socios donde las empresas de Guatemala cumplen con lo que dicen mucho, mejor que lo que hacen en otros países en América Latina, y la competitividad de costos que se tiene actualmente con el tema de energía, que es bastante favorable. Entonces, con esos factores es que ellos identificaron que estos sectores podían ser de estos 20 productos que puedan lanzar el país. Entonces, para ellos está la agenda del inglés y la programación de habilidades críticas para capturar oportunidad. La aspiración de Guatemala debe enfocarse en una gran apuesta de corto plazo, que es desarrollar cursos intensivos en habilidades estratégicas, comenzando con cursos de inglés, programación de forma, desarrollar un vehículo centralizado, de articulación y apoyo a la educación técnica, que opere un fondo revolvente de repago para que asegure la calidad y la escala y el desarrollo y del reclutamiento de la industria. Yo le diría que el tema de la infraestructura es la clave para los productos agrícolas. El tema de la facilitación aduanera es la clave para poder hacer que los sectores de manufactura puedan entrar y salir de los mercados fácilmente. Esa es la agenda que está clara ahí. Y el tema del capital humano es transversal para todos los 20 productos y para los nuevos sectores que se quieren desarrollar. El INTECAP también ha participado en estas pláticas y está muy interesado en apoyar. Dentro del Plan Guatemala no se detiene, ingeniero, pues usted ha hecho énfasis y ya lo abordamos en carácter general, el tema de infraestructura, carreteras, etcétera. Sin embargo, si uno analiza el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio 2022, llama la atención que algunos proyectos que estaban
anunciados que se incluirían ya no aparecen. Le doy un par de ejemplos: el puente bicentenario, el anillo metropolitano. Tampoco vemos acciones muy concretas y específicas o compromisos de aprobar la ampliación y remodelación de Escuintla, Puerto de San José, Puerto Quetzal. Tampoco vemos acciones concretas y decisivas en cuanto a la aprobación de la concesión de Aerometro, y es una duda qué va a pasar con el ferrocarril. En lo concreto, ingeniero Páez Mendoza, ¿qué piensa usted de estos proyectos específicos con grados de avance, tanto que ya contratos de concesión han sido firmados, pero no pasa nada? Sin decir, y amplío, el puente bicentenario ya tiene los estudios de factibilidad, el anillo metropolitano no digamos, y bueno, y el contrato del Escuintla Puerto Quetzal está ahí detenido. Pues no puedo más que coincidir con usted que esta es la agenda de lo que hay que hacer, pero que vaya a pasar depende de la voluntad política de los diputados. Tenemos la ley de infraestructura vial que podría mejorar la inversión inmediatamente, y el Congreso actualmente la tiene en agenda y nunca avanza. Está la ley de alianzas público-privadas, que necesitan una mejora y que ya no pase por el Congreso, porque el Congreso no está siendo eficiente en pasarlo, y habría que ver cuáles son los intereses privados que tiene el Congreso para no pasar esto, porque va en contra de sus temas. Pero los proyectos que usted menciona son proyectos gestionados por la municipalidad, que lo que falta hoy es, digamos, que den el salto de la preingeniería para poder hacer su licitación, pero tiene que pasar por el Congreso. Entonces, Guatemala lo que estamos pensando con este plan es que necesitamos un consenso a nivel político de cuál es la agenda de largo plazo que podemos desarrollar como país. Que ese liderazgo que tiene la municipalidad y esos proyectos que tiene en la mano y que está lista para implementar, y que hay otros municipios también que están en esas condiciones, como los que van de la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal, necesitan que el Congreso los escuche y que el Congreso se ponga a disposición de ellos para poder pasar estos proyectos, porque sin que el Congreso dé su visto bueno, va a ser muy difícil que pase la agenda. Pero lo que hace el plan es explica muy claramente por qué esta agenda es clave para Guatemala y porque es la única alternativa que tenemos de salir de esta pandemia con la frente en alto, viendo un desarrollo de corto plazo para Guatemala. Ingeniero, usted al frente de programas de competitividad del gobierno central pudo participar del diseño del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, y ahora como presidente de Fundesa puede también estar al frente de este diseño de Guatemala no se detiene. ¿Qué considera que podría hacer efectivo y no una pérdida de tiempo más como la del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte? ¿Cuáles son los elementos diferenciadores de ese proyecto a este, y cómo este sí puede llegar a ser efectivo para la generación de empleo en el país? Yo diría que hay dos factores que son diferentes de uno del otro. Y los factores tienen que ver con el liderazgo municipal. Hay un liderazgo municipal de proyectos específicos que requieren las ciudades y que hay gente que lo está llevando, y la participación del sector privado en lo que es el acompañamiento del gobierno. Porque lo que el gobierno ha sido bastante débil es en la planificación de la infraestructura, la planificación de cuáles son los procesos de certeza jurídica claves. Por ejemplo, convertir a Guatemala en un estado 100% digital es parte de la certeza jurídica que requiere Guatemala. Ese paquete de reformas para incentivar la competitividad y el empleo, la modernización del sistema judicial para hacerlo un referente a nivel internacional, hacer un gran acuerdo para la transparencia, pero no solo estar desconfiando de todos unos de los otros, porque eso está generando mucha ineficiencia a nivel nacional. Entonces, la participación del sector empresarial es que esta agenda va a haber un compromiso con ella. Entonces, con ese compromiso, nosotros vamos a acompañar y vamos a invertir en las cosas que el gobierno se tarda tanto en invertir, para poder después ser más fácil ejecutarlo desde el gobierno. Creo que eso es lo que se hace diferente este plan. El acompañamiento de Estados Unidos también está siendo clave. El acompañamiento del Banco de Guatemala también es muy importante. Y el tener una agenda clara es también básico para que esto funcione. Nunca ha estado tan clara la agenda como a partir de este proyecto. Ingeniero, usted ya lo mencionó en una respuesta anterior, un tema es voluntad política, muy ausente para tomar algunas decisiones. Está previsto que mañana se elija una nueva junta directiva en el Congreso de la República, con lo cual, pues bueno,
empieza un periodo de transición, aunque aparentemente ya vendrá el tema de la transición, el oficialismo, pero varias de las cosas que hoy estamos tratando, que usted está pidiendo, que usted está sugiriendo, pasan por el Congreso. ¿Qué aspiraría o qué se podría hacer en el Congreso en lo que resta del actual periodo, de aquí a enero, y aspiraríamos posteriormente año 2022? Lo que aspiramos es que haya una participación ciudadana en este plan, que hagamos presión sobre el Congreso para que entienda que la población ya no puede seguir así, o sea, que la distancia entre las comunidades rurales y sus producciones con los mercados cada vez es más alta por la falta de infraestructura. El tema de la certeza jurídica es una nube de cosas que se arreglaría mucho con la digitalización del gobierno. Y en el tema de capital humano no estamos invirtiendo en lo que las empresas que requieren para generar empleo están necesitando, sino lo que se está produciendo es una educación más general, menos técnica, y al ser menos técnica, las empresas no las pueden usar para poder seguir creciendo, como es el caso del inglés. Entonces lo que queremos es enfocarnos como país en una agenda que tenga 10 años, donde podamos ir paso por paso y obligar al Congreso de la República a que hable de esto, a que ponga los proyectos y priorice, y que no solo tenga que ver con el tema político, lo que pasa en el Congreso, sino que también con el tema de desarrollo, que es lo que nos falta. Ingeniero, el año pasado, durante la pandemia, el presidente Alejandro Yamatei fue el primero en empezar a usar el planteamiento de Guatemala no se detiene. Y hay varios ministros actuales que han sido signatarios del plan. Deberíamos entender los guatemaltecos que es el plan económico del gobierno del presidente Alejandro Yamatei para los próximos 2 años y dejar una plataforma para los próximos 2 gobiernos. Sí, yo creo que eso se puede decir. El presidente, los ministros han jugado un rol importante en determinar cuáles son los productos, cuáles son los paquetes, los sectores que pueden saltar en el largo plazo, cuál es la agenda. Participado por Pronacom ha jugado un rol muy importante en el desarrollo y en la ejecución del plan. Los ministerios han participado en las reuniones de planeación. Yo sí le diría que creo que ha habido a nivel técnico un acompañamiento muy correcto de parte del gobierno y de parte del Banco de Guatemala también, y especialmente de parte de la Municipalidad de Guatemala, que es la que más activa ha estado en estos proyectos. En ese orden de ideas y ya viendo las configuraciones políticas, ¿en qué considera Fundesa que se pudiera apoyar más para sacar algunas de las cosas adelante? ¿O toda Guatemala no se detiene, todo el plan Guatemala no se detiene, depende de las decisiones en el Congreso? ¿O hay cosas que se pudieran sacar adelante, seguir avanzando mientras se recupera el tema del Congreso? Pues está el tema de digitalizar el gobierno, que sería un gran salto para el tema de lo que es productividad y lo que sería facilitación por parte de toda la regulación. Ese plan el gobierno lo está implementando en el Ejecutivo y no depende del Congreso. Luego está el paquete de reformas, que sí tiene que ver con el Congreso. Pero por otro lado está la modernización del organismo judicial, que es poder digitalizar el programa de justicia, poder utilizar mejor la tecnología para los juicios actuales y que se modernice ese organismo judicial. Eso es un tema con otro ente, digámoslo así, que no es el Congreso. Y el tema de transparencia también es otra cosa que tiene que pasar, que no tiene que ver con el Congreso. O sea, hay una agenda que no tiene que ver con el Congreso, que está caminando y que va a dar sus resultados. La agenda del Congreso es la más incierta, digamos, y ustedes tienen razón, donde el plan podría dilatarse si el Congreso no pone de su parte. Es muy importante que ponga de su parte. Ingeniero Páez, para la reactivación económica y para todo el impulso a la economía siempre se habla desde el sector empresarial la necesidad de un Estado de Derecho sólido, creíble, confiable. ¿Cómo evalúan ustedes como signatarios del Plan Guatemala no se detiene las actuales circunstancias del Estado de Derecho en Guatemala? Más de 2 años con las cortes en periodo ampliado. Estados Unidos, que apoya mucho el plan, ha manifestado su poca confianza en algunos actores de la cadena de justicia en el país. ¿Cómo ven entonces la implementación de este plan con un Estado de Derecho en las actuales situaciones?
tiene sus retos. Hay un grupo que está trabajando el tema de la certeza jurídica, y desarrollar la agenda en ese tema fue de lo más complejo, con el enfoque solo de inversión, no digamos con el enfoque completo que ustedes están planteando. Pero si fuera solo en el enfoque de inversión, lo único que quiere uno es generar confianza como país para que el inversionista pueda hacer su negocio y pueda hacer su desarrollo del empleo y desarrollar el país desde su práctica como negocio. Si no tiene la confianza, digamos, si no confía en la policía o si no confía en el sistema de justicia, es difícil que pueda estar tranquilo para desarrollar su negocio. Entonces sí, la certeza jurídica juega un rol bastante importante, y creo que la agenda está bastante buena. Lo que tenemos que buscar es que se empiece a ejecutar este mismo año, y creo que está empezándose a hacer. El tema de la digitalización del Estado está caminando por muchas formas, de una manera acelerada, inesperada. Realmente esperamos que tardara más el gobierno en reaccionar, y está haciéndolo de una manera más fuerte, lo que le costó muchos años empezar. Pero hoy veo a un gobierno que sí se quiere digitalizar y que sí tiene la presión del presidente y del equipo de ministros para que pasen rápido estas reformas a la digitalización. Ingeniero Páez Mendoza, presidente de Fundesa, hemos llegado casi al final del tiempo disponible. Tal vez agotamos estos 2 minutos restantes solo para que nos indique el tema de cómo aumentamos la inversión en Guatemala, y aquí no me refiero solo a la nacional, sino también a la extranjera, por favor. Pues estamos participando en una mesa público-privada que es dirigida por el Ministerio de Economía, donde analizamos todas las opciones que hay para poder traer inversionistas, y estamos mandando una buena comunicación a estos inversionistas, y estamos revisando qué proyectos son factibles y qué proyectos son avanzables, y se le da un mejor seguimiento a cada uno de los inversionistas. Por eso es que este país va a poder terminar en 1.2 millones 1.200 millones de dólares este año, que va conjuntamente con la meta que tiene el plan. Porque sí existe un seguimiento por parte de las entidades del sector público y por las del sector privado para temas específicos que requieran las empresas que quieran invertir en Guatemala. Yo le diría, de tantos años que he visto el gobierno y que he estado de cerca, nunca había visto una iniciativa en la inversión extranjera que diera tan buenos resultados y que fuera tan profesional para decir: estas son las empresas que quiero, estas son las empresas, esto es lo que necesitan estas empresas, esta es la agenda que tiene el país para cumplir eso, y luego cómo lo vamos a cumplir en el mediano plazo y en el corto plazo, depende de la habilidad que tengan los funcionarios públicos. Pero que lo tengan de agenda facilita mucho el proceso de darle confianza al inversionista, que es lo principal para atraer la inversión. Bien, agradecemos al ingeniero Juan Carlos Páez Mendoza, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, que nos haya acompañado esta noche. Muy amable, un gusto. Gracias a ustedes por darle cobertura a este tema. Gracias. Bueno, Cristian, cerramos la entrevista, el análisis. Interesante hablar todo lo pendiente. Obviamente, para salir de la situación económica complicada que tiene Guatemala, hay que generar empleo. Es una de las rutas y de las vías, no depender solo de las remesas. También es importante producir en el país. Pero condición para eso es invertir, formar capital. Y capital humano, decía él, como un eje transversal. Bueno, nos vemos a la próxima. Un gusto. Buenas noches.